sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, por medio de su Centro de Estudios para la Integración Económica, en coordinación con el Programa del Estado de la Región, les dan la más cordial bienvenida al webinar denominado Centroamérica en el Bicentenario de su Independencia. Principales retos y oportunidades para impulsar el desarrollo humano sostenible y la integración regional. Este evento es el primero de un plan de actividades de divulgación de los principales resultados del informe del Estado de la Región en su 6ª edición, que comprende el desarrollo de 3 seminarios virtuales o webinars, los cuales se desarrollarán en los meses de octubre y noviembre del presente año. Esta primera actividad se realiza bajo el abordaje de los capítulos del 6º informe del Estado de la Región denominados Las tendencias del proceso de la integración regional, capítulo 3, y visiones sobre Centroamérica y la integración regional, capítulo 5. Todo esto integrado bajo el título Centroamérica en el Bicentenario de su Independencia, principales retos y oportunidades para impulsar el desarrollo humano y sostenible y la integración regional. Para ello contamos con 2 invitados de lujo realmente, a quien me voy a permitir presentarles mediante la lectura de un brevísimo resumen de su CV. Nos acompaña Alberto Mora, que tiene 10 años de experiencia en contabilidad, finanzas, mercadeo bursátil en Costa Rica. Desde 1996 ha participado en el diseño y ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo a nivel regional de Centroamérica. Ello ha implicado la realización de fundraising, la identificación de contrapartes y la elaboración de informes de avance y finales, así como la atención de misiones de evaluación y auditoría de diferentes proyectos internacionales. Desde 2006 se ha dedicado a la gestión y coordinación de redes de investigación relacionadas con el análisis de la situación social, económica, ambiental y política de Centroamérica para la preparación de los informes Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible. Ello ha implicado participar activamente en el diseño y ejecución de estrategias de difusión en medios de comunicación, tomadores de decisiones, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la región. Y él es el coordinador del 6º informe del Estado de la Región, que hoy nos honramos de acompañar en su presentación. Y como comentarista contamos con la participación de un referente de la integración regional centroamericana. Él es Pedro Caldentey del Pozo, especialista en Economía del Desarrollo e Integración Regional Comparada. Es director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía y profesor de Economía Aplicada. Es investigador de la Fundación ETEA, del Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía y vicepresidente de su patronato. Es patrono de la Fundación Entre Culturas y secretario de la Junta Directiva de Fairtrade Iberia. A continuación, y sin más dilación, le cedo los micrófonos a nuestros protagonistas del día de hoy. Quien iniciaría sería el señor Alberto Mora. Él realizará la presentación del 6º informe del Estado de la Región, concentrándonos, como ya habíamos indicado, en los capítulos denominados Las tendencias del proceso de integración regional, capítulo 3, y visiones sobre Centroamérica y la integración regional, capítulo 5. Sin más, bienvenido nuevamente Alberto Mora y Pedro Caldentey. Este espacio de ahora en adelante es totalmente suyo. Bienvenidos ambos. Buenos días, gracias a la SIECA por propiciar este espacio y por convocar para conversar sobre la situación de Centroamérica, del proceso de integración a propósito de la publicación del 6º informe del Estado de la Región. El informe Estado de la Región es un instrumento al servicio de las sociedades centroamericanas para conocer su evolución desde una perspectiva distinta, y es la perspectiva de los desafíos y las oportunidades que en una región tan pequeña trascienden las fronteras entre los países y en menor o mayor medida nos afectan a todos. Con la publicación de este 6º informe, el Estado de la Región cumple 25 años de estar dando seguimiento al desarrollo humano sostenible y la integración regional. Esto
no hubiera sido posible sin el decidido apoyo del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Estatales de Costa Rica, que mediante el programa Estado de la Nación dan el marco institucional para la elaboración de estos informes y el decidido apoyo financiero y técnico de un conjunto de organismos nacionales, internacionales y regionales que apoyaron la preparación de este sexto informe. El informe es mucho más amplio que lo que yo voy a presentar en este espacio. Lo que ven ustedes en la pantalla es el índice de contenidos del informe y espero que esta presentación sea motivadora para llevarlos a consultar los textos completos del informe y los distintos productos de investigación y de difusión, todos disponibles en nuestro sitio en Internet. ¿Cuál es la valoración más general que plantea este sexto informe sobre la evolución reciente y situación de los países centroamericanos y República Dominicana? Bueno, este sexto informe dice que al cumplirse los 200 años de la independencia y los 30 años del sistema de la integración centroamericana, la región se encuentra en una situación de extraordinaria complejidad, enfrentando una de las peores crisis de las últimas 3 décadas. Y esta situación se debe, por un lado, a la convergencia de rezagos históricos y tendencias desfavorables en materia de desarrollo humano sostenible y democracia, y por otro, a los graves efectos que generó la pandemia en los países. Esta valoración se desarrolla en la sinopsis del informe y se fundamenta en 3 ideas fuerza. De estas 3 ideas fuerzas me voy a concentrar en la segunda y la tercera. La segunda idea fuerza que plantea el informe para fundamentar esta valoración tiene que ver con el hecho de que el impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado con la firma de Esquipula II, el protocolo de Tegucigalpa y la creación del SICA, generó ciertamente logros tangibles en materia de desarrollo humano sostenible, pero hoy muestra claras señales de agotamiento político. Ello se incrementa y agudiza por la deuda histórica que los países han tenido con el planteamiento de Alides de construir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. El agotamiento político se debe fundamentalmente a la falta de compromiso de los Estados miembros, principales socios del proceso de integración. Esa falta de compromiso agudiza los problemas endémicos del diseño institucional y la operación del SICA. Como pueden observar en este gráfico, durante los últimos años disminuyó la cantidad de reuniones presidenciales. Además, la poca participación de los presidentes o jefes de Estado en esos encuentros evidencia la pérdida de prioridad política de la integración para los gobiernos. Es claro que este no es el único espacio en que convergen los estados y generan procesos de diálogo y de acción conjunta. Ciertamente existen los consejos de ministros que incluso tienen, al igual que la cumbre de presidentes, la capacidad de generar acuerdos que son de cumplimiento obligatorio. Pero a propósito del agotamiento, este indicador es relevante. Esa escasa prioridad política de la integración también es clara si consideramos que las cuotas de los países cubren apenas la mitad del presupuesto ordinario
de la institucionalidad regional y hay una persistente morosidad en el pago de dichas cuotas. Esta situación constituye un problema endémico de la institucionalidad regional. No obstante, debemos tomar en cuenta también que el SICA es algo así como un ecosistema institucional muy diverso, en el que coexisten, por un lado, instituciones robustas y bien financiadas, como las del subsistema económico, con otras deficitarias como las de los subsistemas social y ambiental. Otro problema endémico vinculado al anterior es la histórica dependencia de la cooperación internacional para poder financiar no las nuevas iniciativas o proyectos, sino los costos operativos de las instituciones. Congruente con el bajo financiamiento de los Estados miembros señalado anteriormente, el eje ambiental concentra el 40% del total de los recursos de cooperación registrados por el Sistema de Información de la Cooperación Regional SICOR. Una situación similar tiene la Secretaría General del SICA, institución que en el 2019 pudo financiar mediante las cuotas de los países apenas el 54% de su presupuesto. El resto fue cooperación internacional. Y finalmente, otro problema endémico es la falta de mecanismos de seguimiento y evaluación. La mayor parte de los cerca de 80 planes, políticas y estrategias regionales aprobados durante el periodo 2000-2020 no definen fuentes de financiamiento, plazos, metas, responsables, mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que limita su implementación. Ello alimenta también la desconfianza y resistencia de los actores que participaron en su elaboración, incluidos los cooperantes. Pero pese al insuficiente apoyo de los Estados miembros, existen ámbitos de la integración con capacidades institucionales robustas y logros tangibles. Mediante la compra conjunta de medicamentos, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, COMISCA, los sistemas de salud de los países ahorraron cerca de 90 millones de dólares durante el periodo 2011-2019 al mejorar los márgenes de negociación con los proveedores de esos medicamentos. Además, la SIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, ha generado normativa aduanera, sanitaria y de otra naturaleza y creado condiciones para facilitar el intercambio comercial entre los países en un espacio que podría considerarse una zona de libre comercio. Además, COSEDNA, una institución regional, permite la gestión del espacio aéreo en la región con altos estándares de seguridad y de calidad que han sido reconocidos internacionalmente. Además, el CIEPAC, el Sistema de la Interconexión Eléctrica para los países de América Central, permite la operación de un mercado eléctrico regional que le brinda a los países la posibilidad de vender sus excedentes de energía eléctrica y comprar la que necesitan para satisfacer sus necesidades de consumo. Finalmente, el BCIE, una institución multilateral de financiamiento al desarrollo, obtuvo una calificación AA de seguridad muy alta por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Y en el 2019 tenía una cartera de créditos cercana a los 8,000 millones de dólares, 82% de esa cartera colocada en créditos al sector público. Pese al agotamiento político y la falta de prioridad de la integración para los países miembros, en el contexto de la pandemia, la integración logró concretar apoyos efectivos a los países.
Sin embargo, ello no fue suficiente para que los estados cooperaran de manera sostenida en el manejo de la crisis. La parte medular de las respuestas públicas para enfrentar la pandemia ocurrió en el ámbito nacional. En el 2020, el SICA promulgó el Plan de Contingencia Regional luego de que la Secretaría General convocara a una reunión extraordinaria con los jefes de Estado de la región, pocos días después de la detección del primer caso de COVID en la región. Un inventario de las acciones efectuadas por la institucionalidad del SICA realizado para este informe reveló que, como ven ustedes en este gráfico, la mayor parte de esas acciones se enfocaron en la coordinación con otras instituciones regionales y en la difusión de información. Y las medidas que implicaron habilitar fondos, líneas de crédito, compras o donaciones fueron las menos. Un ámbito en el que existe institucionalidad regional y buenas prácticas de acción conjunta es la salud. Por lo tanto, era esperable una mayor coordinación y articulación en esta materia, específicamente en lo relacionado con la vacunación. No obstante, ello no sucedió y como ven ustedes, el proceso ha tenido resultados muy dispares a lo interno de la región y en relación con otros países y regiones del mundo. Las vacunas en Nicaragua, Guatemala y Honduras al 7 de julio de este año habían llegado a menos del 10% de la población. El tercer y último mensaje que plantea la sinopsis del informe es que las identidades regionales son claves para fortalecer el apoyo ciudadano a la integración. También para dar un mandato claro a el sistema político y los estados en relación con la prioridad de la integración en sus agendas. El informe encontró que existen generalizadas disposiciones integracionistas entre líderes sociales y políticos centroamericanos, así como entre personas de alto nivel educativo en la región, un activo político importante y de gran valor. Destacamos esto porque consideramos que el amplio respaldo de la población a la integración económica que identificó este informe puede dar sustento a una identidad compartida que contribuiría a fortalecer la acción conjunta entre los países. Vean ustedes, la mayor parte de las cerca de 35,000 personas que respondieron el test Identidades, una herramienta para la recolección de información para este informe, se ubican en la zona verde de este gráfico. Es decir, tienen una alta vocación integracionista. Ello implica un apoyo medio-alto a favor de la acción regional. Además, entre el 29 y 55% de las personas que respondieron el test tienen posiciones a favor de un amplio esquema de integración que involucra temas económicos, sociales y políticos, la parte naranja que ven ustedes en el gráfico en este momento. Finalmente, encontramos que el apoyo a la democracia favorece el respaldo a visiones más profundas de integración. En general, las personas a favor de una integración más amplia, es decir, aquella que involucra aspectos económicos, sociales y políticos, tienden a tener posiciones más afines con la democracia. La franja azul de las barras que ven ustedes en este gráfico. Por otro lado, entre más autoritarias sean las posiciones expresadas por esas personas, mayor probabilidad de tener un pensamiento integracionista selectivo que se limita a la integración en temas puramente económicos. La parte naranja de las barras
que, como ven ustedes, aumenta de tamaño de izquierda a derecha conforme se acerca a la posición más autoritaria. En síntesis, el informe plantea que la región cerró la segunda década del siglo XXI sumida en la peor crisis de las últimas 3 décadas y que el impulso integracionista inaugurado a finales del siglo pasado generó logros tangibles, pero muestra claras señales de agotamiento político. En este contexto, aprovechar las posiciones a favor de la acción conjunta entre los países es clave para fortalecer el apoyo ciudadano a la integración y para lograr el apoyo político que requiere promover acciones a favor del desarrollo humano sostenible. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante las regresiones experimentadas en materia de desarrollo y democracia y para remediar el agotamiento político de la integración regional? La gravedad de la evolución reciente y situación actual de la región hace imperativo enfatizar en las implicaciones propositivas de los contenidos de este informe para promover la deliberación y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Para responder esta interrogante que les planteé, es importante no solo fijarse en la profundidad de los problemas que aquejan a la región. Hay que entenderlos en su dimensión temporal e implicaciones, pues dan un norte y una medida de la magnitud de la deuda histórica a resolver. El presente informe llama la atención sobre algunas orientaciones estratégicas que podrían contribuir a fortalecer los lazos regionales a favor del desarrollo humano sostenible y la democracia y para apuntalar el proceso de integración regional. Esas ideas no son, por supuesto, un programa de desarrollo regional, pero pueden ayudar a generar confianza y desenredar algunos nudos para poder avanzar. Para terminar, este informe destaca que es tiempo de actuar, insta a aprender del pasado. Hace 40 años la región se encontraba en una situación desesperada y en su horizonte solo parecía haber muerte y destrucción. En ese momento, líderes de muy diversa naturaleza rescataron al istmo. Hoy, a las generaciones actuales, les corresponde en otras circunstancias una tarea similar. Pese al sombrío panorama y la compleja situación que enfrentamos, la portada de este informe llama a no perder la esperanza. Pese a lo torrencial de las lluvias y la prolongación de tormentas, somos herederos de un valioso patrimonio. Las manos tejiendo evidencian que la historia no está escrita y que tenemos hoy, como en el pasado, márgenes de maniobra para impulsar iniciativas concretas a favor del desarrollo humano sostenible y la democracia en la región. La región cuenta con activos que hoy debemos reevaluar y articular para en una de las coyunturas más complejas de nuestra historia contemporánea alcanzar esa meta. La responsabilidad de líderes sociales, económicos y políticos es indelegable y determinante para evitar convertir esta aspiración en frustración y que ello perpetúe la existencia de perdedores y ganadores netos en los beneficios y oportunidades del bienestar y el desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Mora, por la presentación de estas valoraciones sobre el estado de la región. Documento que les invitamos a consultar y a ver para que ustedes también puedan generar sus propias valoraciones sobre evidencia y sobre una metodología rigurosa que se ha seguido para el desarrollo de este importante documento. Para continuar con nuestro debate académico,
¿verdad? Este espacio sí demanda también de tener más visiones y un poco comentar sobre estos hallazgos tan importantes que muy bien nos presentaba Alberto Mora. Contamos con los comentarios de un experto y referente en integración centroamericana, un amigo de la región, yo creo que ya es más centroamericano que otros expertos. Entonces, sin más dilación, yo le cedo el espacio a Pedro Caldentey del Pozo, a quien le doy la más cordial bienvenida, y él nos presentará algunos comentarios y valoraciones en referencia a lo que bien nos indicaba Alberto Mora. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Compartir mi pantalla antes que nada. No sé si lo estoy haciendo ya. Confío en que sí. Confirmamos que sí, se ve perfectamente. Bueno, pues les decía que agradezco mucho la invitación. Siempre es un placer colaborar en acciones organizadas por la SIECA y su Centro de Estudios para la Integración Económica y por el Estado de la región. Yo he tenido la fortuna de hacerlo desde hace muchos años y es un gran orgullo para mí. Yo voy a hacer algunos comentarios a partir de la lectura del estado de la región. Déjenme que empiece señalándoles algunos aspectos que me parecen importantes en la situación de la región y verán que yo tengo un alto grado de coincidencia con el análisis que hace el estado de la región. Primero, quería solamente señalar, para no repetir excesivamente, yo creo que estamos en un escenario global que se caracteriza por la manifestación intensa de los problemas estructurales de la región. Los problemas que tradicionalmente ha tenido la región vuelven a estar hoy en el máximo apogeo. Yo destacaría también la crisis política en alguno de los Estados miembros del sistema. Me parece que ese es un factor que contribuye especialmente a la gravedad de la situación, pero quería apuntar que en el escenario global, por supuesto, se caracteriza por una gran incertidumbre y por la falta de autonomía de los países centroamericanos para cambiar el escenario, por lo tanto no deja más opción. El escenario complejo e incierto no deja más opción que adaptarse a él, pero está marcado por elementos que no son necesariamente negativos. Yo he señalado ahí algunos de un esfuerzo que hicimos con numerosos académicos e investigadores centroamericanos o centroamericanistas el año pasado, y efectivamente yo creo que las circunstancias de las próximas décadas, complejas e inciertas, amenazadas con los problemas de la región, presentan algunas oportunidades. Es lo que se llama la globalization, los cambios en la gobernanza global, los cambios en el regionalismo, la evolución de los paradigmas de política económica, fiscal, monetaria, etcétera, la gestión de la deuda externa, la acción internacional. Todos esos elementos pueden jugar a favor de la región en determinadas circunstancias, por supuesto. Estamos, de nuevo, coincido con las consideraciones que hacía Alberto, estamos en un momento excepcional, se está produciendo un cambio de ciclo que es natural en la evolución de las economías y de la sociedad global, un cambio de ciclo que es parecido al que generó la crisis del petróleo en los años 70 y al que de los años 30 del siglo XX, es un cambio que implica grandes transformaciones políticas, sociales y económicas y de los sistemas productivos, que ha coincidido además con una situación de emergencia insólita que conocen ustedes muy bien y que coincide este año con el valor simbólico que tienen los diversos aniversarios a los que la región se enfrenta, no solo el bicentenario, sino los 70 años de la ODECA, los 60 años de la integración económica, los 30 años del SICA, que tienen un valor simbólico que es
importante aprovechar. Yo no me detengo mucho en esto, yo creo que esta es una propuesta de fases de análisis de cómo ha evolucionado el proceso de integración desde la creación del sistema en sus segundos 30 años. Es importante recordar, aunque no se nos olvida, pero a veces no lo mencionamos, que la integración ya dio como, la acción regional ya tuvo un resultado muy positivo, que fue la negociación de los acuerdos de paz, posibilitar la paz, liberándose un poco de la injerencia de actores externos, ¿no? Luego una fase de lanzamiento del SICA, que se interrumpió en 1994 con la aparición de la propuesta de Área de Libre Comercio de las Américas, que generaba incentivos políticos y económicos a corto plazo más potentes, pero que, si recuerdan, no tuvo éxito. Luego vino una década expansiva. Siempre se pueden discutir los puntos de inflexión en esas décadas. Una década expansiva que generó una gran transformación para bien del sistema de la integración centroamericana. Y luego, a partir del año 2013, 2014, entramos en una fase de bajamar, de reflujo de la integración, marcado por muchos elementos que es difícil comentar ahora, y que estaba antes de la pandemia, nos había llevado a la definición de algunos planes regionales de largo plazo. La propuesta que la Secretaría General del SICA llamaba Esquipulas 3 y los actores externos a la región, Estados Unidos, México, Unión Europea, estaban también mirando a la región con interés. En eso llegó la pandemia trastornó todo y los planes de largo plazo de diseño de estrategias de desarrollo para los próximos 20 o 30 años se vieron reemplazados por los planes de contingencia frente a la pandemia. Y en eso nos lleva al reto del bicentenario. Por lo tanto, es un momento extraordinariamente importante que yo creo que le da especial valor al informe del estado de la región, al que enseguida me dedico. Solo déjenme que les diga una cosa que está muy bien señalada también en el sexto informe del estado de la región y en los anteriores, y es que en todas las coyunturas críticas, las grandes crisis de Centroamérica, y esta lo es, siempre ha habido un paradigma de desarrollo, una propuesta de desarrollo regional que ha tenido una dimensión específica en el ámbito regional, pero que también ha inspirado las estrategias y políticas de desarrollo de las naciones. La sustitución de importaciones en el caso de los años 50 y 60, el regionalismo abierto, la creación del SICA, la apertura al exterior, los acuerdos de Esquipulas en los años 80, que alimentaron las políticas de desarrollo durante varias décadas, el huracán Mitch de 1998 y los grupos consultivos posteriores dieron lugar al Plan para la Modernización y Transformación de Centroamérica, que generó toda esa agenda nueva que ha estado muy presente en la región todos estos años, la agenda que podríamos llamar de los corredores, donde estaba el corredor eléctrico, pero también el biológico, el de infraestructuras, toda esa dinámica de corredores que hemos estado usando como referencia en estos años. Y a mí me parece que este momento, en este cambio de ciclo global, exige una nueva estrategia que también deberá ser conjunta y regional. Bueno, cuatro ideas sobre el informe del estado de la región, que conectan con 4 problemas de fondo de la integración centroamericana. Una es el valiosísimo, la indispensable contribución que el estado de la región ha hecho al enfoque regional del desarrollo en Centroamérica. No se crean que, aunque hablamos mucho de Centroamérica, no hay no hay abundantes análisis, documentación y publicaciones, ni en el ámbito político, ni en el de las organizaciones, ni en el de la academia, sobre el enfoque regional del desarrollo. Y yo creo que el estado de la región es sin duda la principal referencia de análisis regional en Centroamérica, que se caracteriza además por el rigor de sus análisis, porque ha construido indicadores o miradas y análisis que repite
regularmente desde 1999 y que además ha tenido también la indispensable función de, al enfrentarse al análisis de la integración, demandar información y transparencia de datos. Que si el problema de la transparencia es ya importante en los países centroamericanos, en el ámbito regional se hace aún más importante. Es una demanda que el informe repite porque tiene siempre dificultades para analizar qué es lo que ha pasado o para analizar presupuestos o avances. Y yo creo que es una función extraordinariamente positiva, a la que a veces le hacen caso y a veces no mucho. El informe es muy valioso, no voy a destacar, lo ha mencionado Alberto muy bien. El primer informe a mí me llamó la atención mucho porque hizo una aportación muy valiosa, muy útil para mí sobre las visiones sobre Centroamérica, el estudio sobre qué significa la integración, qué significa la identidad regional en la identidad centroamericana de cada uno de sus países y en conjunto. Es una de las grandes contribuciones que yo creo que ha hecho el informe del Estado de la región. Les recomiendo vivamente no solamente leerse el informe completo, y si no han tenido oportunidad de mirar los anteriores, creo que es muy valioso que lo hagan, pero les recomiendo especialmente el capítulo 5 de visiones sobre Centroamérica y la integración regional, ¿no? Que es una nueva contribución en esta línea. No me detengo más en esto para mencionar algunas de las ideas que yo creo que el informe presente que suscitan debate. Un tema es un déficit tradicional en el análisis de la integración y del enfoque regional, que es el análisis de los intereses nacionales, ¿no? Yo creo que el informe del Estado de la región y otros informes han hecho un análisis muy detallado de cómo funcionan las instituciones. De hecho, cuando hablamos del funcionamiento del sistema o no, normalmente el debate se centra en las instituciones regionales, ni siquiera en los órganos, sobre todo en las instituciones, y yo creo que ese es un debate pendiente, ¿no? No solamente en estos dos cuadros que presenta el informe, yo creo que el gráfico 3.2 tiene especial relevancia. Porque el gráfico 3.1, bueno, que haya más o menos reuniones presidenciales es relevante, por supuesto, pero no es un signo de vitalidad, ¿no? Yo creo que en estos años que en el gráfico 3.1 despuntan tanto, están llenos de reuniones extraordinarias asociadas normalmente a visitas de líderes extranjeros que, bueno, suponen un respaldo para la integración, pero en ocasiones han desordenado la agenda. La regularidad de una cumbre extraordinaria, de una cumbre ordinaria al final de cada semestre, yo creo que mide mucho mejor la calidad de la integración. Sin embargo, aunque la evolución de los años 2014-2019 podría ser a priori positiva, como señala muy bien el informe, la calidad de la representación de los países centroamericanos en las cumbres ordinarias y extraordinarias es un factor que determina la crisis de liderazgo de los países miembros, ¿no? Que los presidentes acudan poco o cada vez menos a las cumbres es un síntoma de falta de apoyo político a la integración o de dejación de responsabilidades, si lo quieren decir así. Porque en la práctica la ausencia de los presidentes rebaja el valor de las contribuciones de los países. Pero me sirve esto para señalar la necesidad de trabajar sobre cómo los países participan en los órganos, de la calidad de las contribuciones, de las reacciones y de las posiciones que los países expresan no solo en la cumbre de presidentes, sino también en los consejos de ministros. Eso es extraordinariamente importante. Es importante en las distintas reformas institucionales que se han producido
la integración centroamericana y que el Estado de la región ha analizado especialmente bien, el eje de las reformas suele estar centrado en lo regional y no en lo nacional. Y yo creo que eso es prioritario, ¿no? ¿Cómo definen los países sus intereses en la integración? ¿Qué grado de consenso político hay alrededor de esos intereses? ¿Cómo se formulan? ¿Cómo se explicitan? ¿Hay documentos que explicitan los intereses que cada uno de los 8 países miembros del SICA tiene en la integración o no? En general faltan muchos de esos documentos. De nuevo, el Estado de la región es una de las pocas instituciones de investigación que aborda el tema, especialmente en el caso costarricense. ¿Cuántos funcionarios se dedican exclusivamente a la integración regional o de manera significativa en los ministerios de Economía, en los ministerios de Asuntos Exteriores? La defensa, la explicitación de los intereses nacionales y la defensa de esos intereses en los órganos es un tema prioritario, mucho más que otros asuntos que han estado muy presentes en esta lista de reformas institucionales que el sistema ha vivido. Quisiera mencionar, solamente para dejarles en la conferencia mi duda sobre el reglamento de nombramientos de titulares del SICA que el informe aborda. Yo creo que ha sido una mala práctica y el problema de la Secretaría General es un buen ejemplo. Yo creo que, aunque es obvio que tiene que haber una cierta rotación de titulares de los distintos países miembros en las instituciones, eso es mejor que sea un acuerdo implícito, una negociación implícita y que no esté sometida a la rigidez de un reglamento que en el fondo deja con poca opinión a los otros países miembros y reduce un poco la meritocracia que es exigida en estos procesos. Yo creo que el reglamento de nombramientos ha generado más desventajas que ventajas y aprovecho la mención que hace el informe para decirlo. Tercer elemento importante que analiza el informe del Estado de la región y sobre el que quería apuntar algunas ideas, porque es un tema central en el análisis del funcionamiento de la integración, es la financiación insuficiente y discrecional de la integración, que hace a la integración muy dependiente de la cooperación internacional. Efectivamente, las instituciones centroamericanas tienen unas cuotas que son muy insuficientes. Las cuotas de la Secretaría General y de la SICA o del Parlamento Centroamericano son significativas, pero en el resto de las instituciones que no cuentan con recursos propios ligados a impuestos o a tasas, como mencionaba el Estado de la región, como mencionaba Alberto, son absolutamente insuficientes, ¿no? Son contribuciones de 15, 20, 30.000, 50.000 dólares al año. Y eso es insuficiente para sostener la estructura básica de las instituciones del sistema. Tampoco me detengo en esto, solo les quiero valorar, recuperando este cuadro, el esfuerzo que ha hecho el informe para organizar la información sobre un sistema que es complejo y en el que no se puede decir que exista una carrera profesional ordenada y estable, cosa que yo creo que es fundamental, ¿no? El origen de este problema es la falta, está ligado a uno de los grandes valores del sistema, que es su multidimensionalidad y la flexibilidad de las instituciones que pertenecen a cada una de las dimensiones del sistema. Pero al mismo tiempo hay una cierta autonomía o falta de coordinación en el funcionamiento del sistema que genera un sistema con pocas normas comunes, ¿no? La financiación de este presupuesto de 2 millones y pico de dólares anuales, según los cálculos del Estado de la región, porque de nuevo los datos sobre esto son poco claros, no solamente por voluntad de transparencia, sino porque
dinámica de los contratos del sistema es complejo y está muy condicionado por los contratos de proyectos financiados por la cooperación internacional. No parece que no se pudiera organizar un sistema de financiación automática con contribuciones de los países que hiciera independiente a las instituciones de las gestiones con la cooperación internacional. Porque creo que los que conocen un poco el sistema saben que a veces la necesidad de encontrar financiación para los recursos básicos del sistema obliga a las instituciones a realizar proyectos que a lo mejor no son prioritarios. Creo que me explico. Les quería decir también, bueno, el rol de la cooperación internacional es extraordinario, pero claro, la ausencia de financiación por parte de los países miembros para sostener la estructura básica, no estoy hablando de los 65 millones que aparecen ahí, sino de los 2 millones de la transferencia anterior, significa que los países ceden la selección práctica de las prioridades del sistema a la cooperación, cuando la cooperación decide, pues de todo esto que me presentas voy a financiar esto y esto, ¿no? Se le concede a la cooperación la decisión de qué se hace y qué no se hace en el conjunto de las instituciones, con la obvia que hay, ¿no? Y los intercambios entre financiadores e instituciones y países miembros. Yo que aquí hay un tema que a mí me parece muy importante, yo que he trabajado desde dentro del sistema en algunas ocasiones, y es que yo creo que el propio SICOR no distingue los tipos de cooperación. A mí me parece que, por ejemplo, la cooperación alemana o la cooperación estadounidense están sobredimensionadas en ese cuadro. Y verán por qué lo digo. Porque los 32 millones de dólares de Alemania son cooperación regional, pero no cooperación con el sistema. Y está bien, ¿no? Solamente creo que es muy importante distinguir. Alemania hace una gran, ya saben que reorganizó su cooperación en Centroamérica, haciéndola toda regional, pero la mayor parte de la cooperación alemana, como la estadounidense, está dirigida está gestionada por los actores y agentes estadounidenses y alemanes, con un cierto aval y con unos módulos regionales en los que el SICA participa, ¿no? Y yo creo que, bueno, no es lo mismo trabajar en cooperación regional que en cooperación con el sistema, y el sistema debería distinguir muy bien esos elementos. Ninguna de las dos opciones es peor que la otra, pero son diferentes y yo creo que es muy importante resolverlo, ¿no? Porque en el caso de la cooperación alemana parece que el sistema nada en financiación, pero en realidad son las acciones, sobre todo en el ámbito ambiental, que Alemania ejecuta con los países miembros, lo que está bastante bien financiado, no el sistema y sus acciones básicas. No sé, espero haber explicado en ese tema. Por último, otra cosa muy importante que destaca el informe y es extraordinariamente valioso es uno de los grandes valores de los últimos años del SICA, que es la creación de instrumentos de política regional. En esto, de nuevo, hay mucha investigación por hacer. Este es uno de los cuadros más valiosos del capítulo tercero del informe. Es extraordinariamente interesante. Son los instrumentos jurídicos regionales que el sistema ha aprobado en la última década. Ahí hay un tema en el que en la Universidad Loyola Andalucía estamos trabajando con intensidad, y es en la calidad y el contenido de los instrumentos jurídicos regionales, ¿no? No todos los instrumentos son iguales, pero este es un punto de partida muy interesante para saber lo que hace el sistema. En este sentido, me parece que la Gaceta Oficial del SICA, que no recoge todo lo que se hace de forma irregular, porque debería hacerlo, es una fuente de información muy, muy importante, ¿no? Quizás hay una
heterogeneidad en el funcionamiento del sistema es que no todos los consejos de ministros aprueban explícitamente recomendaciones, resoluciones o reglamentos, a pesar de que el reglamento de actos normativos lo exigiría. Este es uno de los estudios previos al estado de la región, que es el número de mandatos asociado a las 5 áreas prioritarias de la integración. Yo les quería decir sobre esto, les llamo la atención también para que sepan que hay una riquísima información en el informe sobre estos temas. Eso hace, esta es un gráfico que a mí me parece muy interesante, es deduciendo a partir de lo que está vigente y aprobado, esta podría ser la agenda estratégica priorizada del sistema. Me parece que es un ejercicio excelente y sería muy importante cotejarlo en la práctica, ¿no? Del conjunto de los instrumentos regionales, políticas, estrategias, agendas regionales que se han aprobado en el sistema. Esta podría ser, a juicio del informe, la agenda estratégica priorizada del sistema. Y les recomiendo que la lean y comprueben cada uno desde sus ámbitos si es lo que ustedes, si coinciden con esa agenda. Yo creo que efectivamente los instrumentos de la integración, el sistema de la integración ha generado instrumentos. Yo he puesto aquí algunos con los que me parece que tienen más relevancia o que podrían tenerla, pero son más. Se habla de alrededor de 40 instrumentos. Son instrumentos que están muy bien elaborados. He hecho un pequeño síntesis aquí. Están algunos de ellos muy bien elaborados. Tienen yo creo que han generado un diagnóstico y una definición de objetivos comunes que explican bien cuál es la agenda de la integración regional, y a mí no me parece nada mal el cuadro que les mencionaba antes. Algunos de ellos además han tenido procesos de consulta muy interesantes, pero el conjunto tiene un cierto exceso de instrumentos de política regional, ¿no? Son instrumentos en los que no se ha hecho un ejercicio de priorización. Hubo en algún momento que se hablaba de una cuarentena de nuevos instrumentos, ¿no? De limitar la aprobación de nuevos instrumentos, pero han seguido surgiendo. Son un conjunto de instrumentos con el valor que he señalado antes, pero un poco amplio y heterogéneo, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de ellos se presenta con un paquete financiero, ¿no? El instrumento regional tiene que proceder luego al financiamiento. En el caso de la integración centroamericana, ya que estamos hablando en SIECA, yo creo que para reforzar un poco el valor de lo que ha pasado en los últimos años, y ya voy terminando, en esta última década, la integración económica se ha dotado de una hoja de ruta y de una estrategia de facilitación de comercio que ha tenido un desarrollo especial a partir del proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras y El Salvador, que ha confirmado la importancia de la MIPYME en clave de inclusión, ¿no? De la MIPYME como un actor clave en la integración económica, además de los procesos tradicionales del punto 1 y 2, que además ha generado una creciente y cada vez más efectiva coordinación del subsistema económico y un incremento del interés de la cooperación internacional por concentrar parte de sus apoyos. En el ámbito económico existe, yo creo, un mercado regional consolidado que pues todavía aspira a competir con el estadounidense por ser destino principal de las exportaciones. Si quieren, eso no será a corto plazo, pero en algunos países el mercado regional absorbe más exportaciones que el estadounidense, ¿no? O sea, es un mercado que nadie duda que ofrece grandes incentivos para la región. Bueno, pues no solo les quiero señalar alguna cosa más. Este cuadro de los principales hallazgos del capítulo 3 me parece una gigante aportación del estado de la región, porque no es nada fácil conseguir esa información. Está aquí sistematizada.
y solo lo está en algunos documentos internos de la Secretaría General, particularmente los de la Dirección de Planificación o en el ámbito del subsistema de SIECA y de otras instituciones. Es la producción de políticas, mandatos y reuniones de las instituciones y órganos que el sistema ha generado en estos años. Pero déjenme que termine aquí. Yo creo que, coincidiendo con la última transparencia de Alberto, efectivamente la integración se enfrenta ante un escenario que es complejo, que es complicado, en una situación de crisis, pero como en otras situaciones de crisis, la acción conjunta, lo regional, puede ser una fuente de soluciones, como lo fue en los años 80, como lo fue con el desastre de El Mich. Y yo quiero terminar señalando estos cinco retos, ¿no? El diálogo político sobre cuál es la agenda regional, una agenda regional que sea compacta, que sea factible, que sea sensata, que sería el segundo punto. En tercer lugar, modernizar la integración y el informe aborda muchos criterios para hacerlo. Creo que la nueva agenda regional tiene que estar muy centrada en la inclusión y, por último, me parece que es clave trabajar en la complementariedad y articulación multinivel de todos los instrumentos de desarrollo, ¿no? Los nacionales con los regionales entre sí, e incluso la conexión de los instrumentos de política regional con los multilaterales. Eso me parece clave. Pensar que el SICA va a tener, que cada institución del SICA va a tener su propia agenda es yo creo, un reto insalvable para lograr la eficacia, que es la clave de la integración centroamericana y de todas las demás. Y les recuerdo, yo siempre lo digo, no lo hago al final, que de todas las integraciones del regionalismo latinoamericano, la centroamericana es la más dinámica, la que tiene más sentido, para poner otro punto positivo en esta evolución. Bueno, pues muchas gracias. Esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias a tanto Alberto Mora como a Pedro Calentey por esta genial, de verdad, genial y brillante presentación generada a través de los principales hallazgos del sexto informe del estado de la región. Me gustaría trasladarles en esta primera ronda de consultas dos, una directamente a Alberto y la otra para que ambos puedan dar respuesta a la misma. La primera de ellas dirigida a Alberto. ¿Cuáles fueron los supuestos o puntos de partida que consideró el sexto informe del estado de la región, principalmente en el tema referido a las visiones de Centroamérica que se recogen en el capítulo 5? Y una ¿qué recursos o medios posee Centroamérica y su proceso de integración, específicamente manifestado en el SICA, para superar la crisis derivada de la pandemia COVID-19? Aprovechar ese espacio para invitarles a nuestra asistencia concurrida, que pueda plantear sus dudas o consultas a nuestros panelistas a través del chat para hacérselas llegar. Sin más, les cedo nuevamente el micrófono. Gracias. Pues en relación con la pregunta sobre los supuestos o puntos de partida para el análisis de las visiones, tal vez debo destacar que no tuvimos supuestos o puntos de partida, sino más bien antecedentes, que como señalaba Pedro, es el análisis que hicimos en el primer informe del Estado de la Región publicado en 1999 sobre las visiones sobre Centroamérica. Ese fue el antecedente, pero en realidad diseñamos distintos instrumentos para acercarnos a la gente y a distintos actores relevantes en la región para que ellos fueran quienes nos dijeran qué es lo que entienden por la región, cuáles son los atributos y cuál es la importancia
que otorgan a la región y a la integración en sus actividades cotidianas. Fue así como, además del referido test de identidades, que fue una herramienta para dispositivos móviles que, como mencioné, fue respondida por cerca de 35,000 personas en toda la región. Antes de la pandemia, realizamos cerca de 250 entrevistas a actores relevantes de la política, del sector privado, de la sociedad civil en cada uno de los países para conocer más con detalle qué significado tenía para ellos la integración y lo regional. Además, diseñamos un cuestionario en línea que fue respondido por cerca de 1,000 y resto de personas, donde también indagábamos sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, lo que les presenté es en realidad los resultados de lo que distintas personas a través de estas distintas herramientas nos fueron diciendo, y que en realidad, pues, lo que plantea es que lo regional y Centroamérica no está directamente asociado a una fuerte identidad regional que le dé cohesión a ese sentido de pertenencia con lo regional. Más bien, la mayor parte de las personas consultadas lo que nos evidenciaron es que logran alguna agregación de las partes, es decir, de los países, y que eso es al umbral al cual llegan cuando se les consulta sobre qué es la región y cuáles son sus partes, pero no hay una identidad que fácilmente pueda ser reconocible alrededor de lo que nos plantean. Lo que sí, y como destaqué en la presentación, señalan es ciertamente la importancia alta que atribuyen a la acción conjunta entre los países, fundamentalmente en materia económica. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto. Adelante. En referencia a la segunda consulta que se les planteaba a ambos, de qué recursos o medios posee Centroamérica y su proceso de integración centroamericana para superar la actual crisis, sí nos gustaría conocer ahí sus opiniones. Ustedes me indican. Si gustan, le cedemos la palabra al doctor Caldentey. Sí, empiezo yo efectivamente, yo conectando un poco esta pregunta con lo que decía Alberto, yo creo que es importante, bueno, aparte de aprovechar este análisis de las visiones para destacar el rigor del estado de la región, que no lo hemos mencionado, pero los que lo conocen saben bien que es un informe que se elabora a lo largo de 3 años con numerosos estudios previos y con toda la precisión metodológica que ha señalado Alberto. Pero yo creo que una de las cosas que refleja el informe y se conecta con la reacción a la crisis es la profunda, la presencia, la resiliente presencia que la identidad regional tiene en la identidad centroamericana, que se expresa de forma confusa, y este es un hallazgo muy valioso del informe. Esta identidad está un poco vacía o que no es clara, pero que existe con mucha fuerza y que además ha estado presente, pues yo no soy especialista en historia y no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero la corriente unionista centroamericanista desde los años de la independencia, desde la propia independencia, es un factor crítico en las redes intelectuales centroamericanas y también en la identidad. Y entonces, yo en el caso, en este momento de crisis, es verdad que, por una parte, hubiésemos esperado, como señalaba Alberto, más eficacia en la acción conjunta, aprovechando la experiencia de la negociación conjunta de medicamentos, ¿no? y que esa maquinaria que funciona de forma muy valiosa y que ha generado grandes ahorros a los países que se han involucrado a fondo en ella, hubiese permitido lo mismo ahora
para adquirir vacunas, equipos médicos y todo lo que esta crisis sanitaria nos demandaba. Pero lo que quería señalar es que, a pesar de la sensación de que podamos tener de que se podía haber hecho más, yo he hecho un trabajo con mi colega Olga Pozo sobre qué se ha hecho en los distintos procesos de integración latinoamericanos para responder a la crisis, y la respuesta del SICA es mucho más valiosa y multidimensional que con la Comunidad Andina, la Alianza del Pacífico, que es un mecanismo es un acuerdo de libre comercio con algunas áreas de cooperación, y que Mercosur, ¿no? Mucho más, se ha hecho mucho más de lo que los otros procesos han realizado. También, bueno, pues porque seguramente los países más grandes de América Latina tenían certeza de que les podía ir solos mejor, cosa que no ha ocurrido en todos los casos. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues yo creo que hay dos temas que a mí me parecen estratégicos, y que son, uno es el de las vacunas y los insumos sanitarios, particularmente el de las vacunas. En eso ha sido decepcionante, no el SICA, sino, por ejemplo, el mecanismo COVAX o la posición de los países más ricos, que han sido muy poco conscientes, muy poco inteligentes a la hora de asegurar que las vacunas aseguren una inmunidad global y que no tengamos variantes del virus dando vueltas durante varios años. Pero el otro, ese es un área. El otro área que a mí me parece crítico, donde también el Banco Centroamericano, que está en buena forma, podría tener un rol importante, es el de la financiación del desarrollo. No es encontrar financiación para gestionar la recuperación de la pandemia en el ámbito centroamericano o que el banco genere recursos, que eso también, por supuesto, sino en cómo negocia la región frente con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los socios internacionales para facilitar la necesidad de invertir en la recuperación. Yo creo que es muy fácil que los países centroamericanos presenten en conjunto sus intereses y reflejen la necesidad de que haya fondos, que se destinen fondos a la región de manera urgente. Es fácil plantearlo con buen criterio, otra cosa es conseguirlo. Y esto es lo que se me ocurre sobre la pregunta. Alberto, adelante. Y creo que la pandemia vino a poner en evidencia no solo nuestras debilidades a nivel nacional en áreas clave como las características, capacidades y cobertura para dar servicios de calidad en materia de salud, por ejemplo, sino puso también en evidencia nuestra condición como países pequeños, con economías abiertas, con vínculos importantes con el mercado mundial y lo que implica eso para nosotros. Creo que la acción conjunta, que la integración no solo es un ideal, sino es una necesidad para países como los nuestros. Recordemos que los 68 millones de habitantes que tenía la región el año pasado es más o menos una tercera parte de la población de Brasil y la mitad de la población de México, que nuestro territorio continental es similar al tamaño de Francia, o sea, somos todos juntos más o menos del tamaño de uno de los países de la Unión Europea, o que nuestra economía de 361 mil millones de dólares es más o menos la tercera parte del PIB de México o una cuarta parte de la economía brasileña. Y esto en un contexto de retos globales que por supuesto están determinados por la pandemia, pero que va mucho más allá. Por ejemplo, la cuarta revolución industrial, la automatización de procesos productivos, que ya es una realidad en el mundo
y que además es una realidad para empresas que están funcionando en nuestros países y que forman parte de cadenas globales de valor donde esto se está aplicando en este momento, más tarde que temprano terminará impactando a las empresas locales que les venden bienes y servicios e insumos a esas empresas para las cuales ya el cambio tecnológico es una realidad y que están en nuestra región. Bueno, todo esto implica retos, pero implica también oportunidades. Y creo que la forma de aprovechar esas oportunidades pasa mucho por dimensionar cuáles son aquellas acciones que no podemos ejecutar cada país por separado y que al hacerlo de manera conjunta podríamos obtener beneficios comunes, beneficios que obviamente no estarían, no sería posible obtener si cada uno actúa por separado o no podríamos o tendríamos enormes dificultades en obtener esos beneficios. Y creo que en una fase como en la que nos encontramos de un deterioro económico y social importante, agudizado por la pandemia, creo que la posibilidad de acción conjunta es clave, es fundamental, no solo para sacar provecho de cadenas globales de valor, de la posibilidad de encadenar dinámicas productivas entre los distintos países, sino también para aprovechar el hecho de que tenemos una población creciente en edad productiva, en edad laboral, que además requiere un apoyo fuerte para reconvertirse en términos de sus capacidades, de sus habilidades y destrezas, y que eso puede ser aprovechado para y articulado con alternativas regionales para la modernización de nuestras economías. Yo creo que hay oportunidades y necesitamos convencernos y convencer a partir de la evidencia de los beneficios compartidos que podríamos obtener si decidiéramos actuar de manera conjunta. Y hay que decir que, como muchas cosas en la vida, esto no es algo que vayamos a poder concretar de hoy para mañana. Es necesario ciertamente tener la claridad y asumir con responsabilidad las decisiones hoy, pero sobre todo es necesario definir una ruta de mediano y largo plazo que nos permita acumular esfuerzos en el tiempo para lograr entonces llevar a cabo las transformaciones que necesitamos. Muchísimas gracias a ambos por dar respuesta a este interrogante. Y para finalizar este espacio de preguntas y respuestas, les traslado nuevamente una última consulta para respuesta de ambos. ¿Qué acciones de reforma institucional se sugieren o recomiendan al actual SICA para salir de la presente crisis? Esta es una consulta y sé que ya han abordado en términos generales algunas propuestas, pero específicamente en el ámbito de reforma institucional o institucionalidad, ¿qué nos podrían comentar? Nuevamente le cedo el micrófono a Pedro Candente. Bueno, es una pregunta difícil, pero efectivamente yo creo que en lo que estaba señalando Alberto ahora queda claro que la región sabe qué hacer, ¿no? El qué parece claro. Hay muchos documentos, hay muchas referencias, muchas negociaciones previas, muchas propuestas no hemos citado la CEPAL, pero en el ámbito económico tiene también propuestas muy interesantes. Yo creo que la clave es un poco ahora el cómo. Y el cómo, a mi juicio, tiene dos prioridades. Hay más, ¿verdad? Pero yo señalaría dos prioridades. Una es elegir una agenda que sea factible. No seguir expandiendo la agenda con instrumentos regionales, sino viendo los instrumentos regionales
de los que se dispone, cómo hacer una compactación alrededor de una serie de objetivos que conecten a la región con los retos que la sociedad global, la economía global nos plantea a corto plazo. Esa es un poco, hacer una agenda sensata, ¿no? Hay que tener claro cuáles son los objetivos comunes a medio y largo plazo, que sustituye aquellas referencias de paz, desarrollo, libertad y democracia que planteaba Esquipulas, pero luego hay que tener una agenda compacta y factible que se pueda realizar. Esa es una cosa. Y la segunda cosa, la segunda propuesta que yo haría en clave institucional es el ejercicio nacional sobre qué quiere cada país sobre la integración, qué quiere y qué no quiere, porque en la integración no hay que aceptar todo como si fuese un paquete completo, ¿no? Uno puede avanzar en ciertos temas y decidir que en otros no. Pero la explicitación de los intereses nacionales es una cuestión, y la otra es trabajar desde las instancias nacionales en cómo hacer eficaz ese mandato, que los consejos de ministros, que todas las reuniones de órganos e instituciones sean relevantes porque hay intereses en juego que se discuten, se negocian y se ponen en marcha. Eso para mí implica dotar de recursos humanos a la gestión de lo regional desde lo nacional y desde luego financiar a la institucionalidad de forma mínima y razonable para luego buscar financiación para el desarrollo de las acciones. Pero la estructura debe estar financiada en lo nacional y en lo regional para que funcione articuladamente. Adelante, Alberto. Sí, yo llamaría en el ámbito regional, llamaría la atención sobre la importancia de repensar la agenda y la institucionalidad de manera realista en función no solo de las necesidades que en este momento tienen la región y los países de acción conjunta, sino también de las capacidades, ¿verdad? Con cuántos recursos humanos, técnicos y financieros tenemos para implementar las acciones en esas áreas prioritarias. Y bueno, poner la institucionalidad en su conjunto a trabajar en función de esa agenda prioritaria, sensata y realista de acciones conjuntas. Lo otro, sobre lo que llamaría la atención en el ámbito regional, es a aprender las lecciones de las buenas y malas prácticas que existen a lo interno de la institucionalidad regional. ¿Qué mecanismos han funcionado? ¿Qué acciones han generado resultados tangibles y beneficios tangibles para los países y la población? Ver la posibilidad de que algunas buenas prácticas de una institución regional se transfieran a otra. Esto me parece absolutamente necesario como parte de esa reforma institucional. Y en el ámbito nacional, llamaría la atención primero sobre la importancia, como señaló Pedro, de identificar y explicitar a los demás socios del proceso de integración nuestros intereses nacionales en lo regional. ¿Qué es lo que para nosotros es clave? Obtener, gestionar de lo regional, ¿verdad? Para Costa Rica, para Guatemala, para Nicaragua, ¿qué es la región? Es un mercado para sus exportaciones, es una fuente de recurso humano para viabilizar actividades productivas, es una plataforma de relacionamiento con el resto del mundo. ¿Qué es para los países la región? ¿Cuál es la importancia que tiene y cuál es el potencial que podría tener para viabilizar algunas iniciativas que no pueden ser ejecutadas de manera unilateral por los países? Lo otro sobre lo que llamaría la atención en el ámbito nacional es
mayor responsabilidad en relación con los compromisos que se suscriben en el ámbito regional. No es posible que los países continúen firmando y no cumplan. Debemos ser responsables con lo que asumimos en el espacio regional. Y esto pasa en alguna medida por que los estados nacionales visualicen la integración como una plataforma para la implementación de políticas públicas de desarrollo. Y que entonces, visualizando esa plataforma, asignen no solo recursos, sino también voluntad política a la implementación de las acciones que se prioricen en ese espacio. Y para ello creo fundamental que exista en todos los países, en la instancia máxima de coordinación de los estados, de los gobiernos, que es el Consejo de Gobierno o Consejo de Ministros de Gobierno, pues un espacio para dar cuenta, dar seguimiento y articular acciones a favor de la integración en esas áreas prioritarias en las cuales los países decidan actuar conjuntamente. Muchísimas gracias. Todavía tenemos un par de minutos y previo a cerrar, nos gustaría que ustedes pudiesen trasladar tal vez un mensaje final para agradecer a nuestra audiencia y quizás reafirmar algunas ideas clave que le gustaría que la gente le prestara un poquito más de atención. Le cedemos nuevamente el micrófono para su mensaje de cierre a Pedro Caldentey. Muy bien, pues yo les diría primero que se lean el informe del Estado de la Región, que es una de las principales referencias en los últimos años y en este momento crítico más, no solamente en clave de integración, sino pensando en los avances y retrocesos y el efecto de la pandemia en toda la región, con ese enfoque regional que el informe prioriza, ¿no? Esa sería mi primera idea. Y lo segundo, me sumaría a la llamada que hacía Alberto al final a la esperanza, porque dentro de la complejidad del momento, es un momento, a veces en Centroamérica consideramos que las crisis son exclusivas de Centroamérica, pero este momento de incertidumbre se vive, cada uno en sus circunstancias se vive con intensidad en todo el mundo, ¿no? Hay una cierta angustia porque no sabemos qué nos depara el futuro después de estos 2 años terribles y en el entorno de una crisis que no habíamos contemplado. Pero a mí me parece que lo que viene ofrece algunas oportunidades para una región que sepa coordinar sus intereses y presentarse de forma conjunta ante el mundo. Yo creo que lo regional va a volver a ser una fuente de soluciones y de esperanza para Centroamérica y sus ciudadanos. Alberto. Yo llamaría la atención sobre el informe como instrumento para propiciar discusiones y análisis que pueden o no coincidir con las que hace el informe, pero que pensamos que sí son relevantes y necesarias en una región como la nuestra. Así que reitero la invitación que plantea Pedro a consultar el informe, a utilizarlo como instrumento para discutir los asuntos de interés común a lo interno de los países y en relación con la integración. Y la segunda idea que quisiera plantear es que hoy Centroamérica está en mucho mejores condiciones que hace 30 años para enfrentar la crisis que hoy tenemos y emprender las acciones que nos permitan no solo recuperar el crecimiento económico y mejorar el bienestar de nuestra población, sino restituir la democracia y la vigencia de los derechos humanos en nuestros países. Hoy, pese al deterioro que hemos visto en los últimos años, tenemos ya varias décadas
de elecciones consecutivas, defectuosas, sí, pero ese ha sido el mecanismo de acceso al poder en los países. Tenemos además sistemas institucionales, ya la gente conoce que tiene derechos y que tiene libertades, y eso es algo que ha ejercido esos derechos y esas libertades. Eso es algo que no era fácil de reconocer y de que la gente comprendiera en un entorno de guerra y conflictos armados como los que teníamos antes de los acuerdos de paz. Además, hoy tenemos una población más educada, con debilidades y rezagos importantes en términos de su formación, pero más educada que hace 30 años. Tenemos economías que ya no son las economías de guerra de hace 30 años, tenemos economías que hasta antes de la pandemia, incluso en este momento, poco a poco, están retomando sus vínculos con los mercados internacionales y que evidencian su capacidad de generar crecimiento a partir de la atracción de flujos de inversión externa directa, de turismo, de exportaciones e importaciones. Hay pues condiciones que hoy son la base que nos permite cimentar ese llamado a la esperanza en una situación de crisis y que evidentemente podrían permitirnos enfrentar esta situación y enfrentarla positivamente, salir airosos de ella. Muchísimas gracias a ambos. Previo a cerrar, nos consultan a dónde podemos tener acceso a este importante documento, si nos podrían indicar. El informe completo, así como las cerca de 60 investigaciones que sirvieron de insumo para su elaboración, las bases de datos y otros productos, están todos disponibles en nuestro sitio web, que es www.estadonacion.or.cr. Ahí hay una pestaña que dice informes, donde están todos los informes que hacemos sobre Costa Rica en el programa Estado de la Nación, y encontrarán el informe Estado de la Región, le dan clic y aparecerán los textos completos del informe, la presentación de resultados, las investigaciones, bases de datos, etc. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con estos mensajes tan importantes, reiterarles que para la CIECA ha sido un enorme gusto poder contar con la presencia de estos dos referentes en materia de integración regional centroamericana. Reiterarles que esta es la primera actividad referida a la presentación del sexto informe del Estado de la región. Tendremos dos más en el que abordaremos otros capítulos, así que les invitamos a estar pendientes. Así como también les invitamos a estar pendientes de las redes sociales de CIECA, del Estado de la región y de la Universidad Loyola de Andalucía, para poder actualizarse y saber qué otro tipo de actividades académicas tiene cada una de las instituciones y participar de ellas. Sin más, les deseamos una feliz jornada para el Centro de Estudios. Reitero, ha sido un verdadero placer albergar esta actividad. Pasen un feliz día. Gracias. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos.